Estamos ya en el estudio bíblico número 48 que he titulado El último remanente. No sé si sabías que el número de iglesias protestantes en la actualidad, aunque es un poco difícil de calcular, algunos han estimado que es como de unos 30.000. Muchas de ellas se hacen llamar remanente, como por ejemplo Iglesia del Remanente Presbiteriano, Iglesia del Remanente de Jesucristo de los Santos Últimos Días, también llamados mormones, Iglesia del Remanente del Séptimo Día, pero hoy vamos a estudiar qué es lo que dice la Biblia, qué es el remanente. ¿Quiénes pertenecen al remanente? Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a entender esto que es crucial, especialmente en los últimos tiempos que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado. Tú nos das luz, sabiduría y danos también tu Espíritu Santo para, en la medida que nos das esa luz, podamos primero aceptarla y luego ponerla en práctica. Ayúdanos a entender lo que es el remanente bíblico para poder formar parte de ese grupo de personas fieles a ti. En nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes cuántas referencias hay en la Biblia de la palabra remanente? Existen 47 referencias con esa palabra. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿dónde crees que hay más referencias? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo? Es curioso comprobarlo y descubrir que de esas 40, hemos dicho 47, tenemos 45 en el Antiguo Testamento y solo dos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cuál es el primer libro de la Biblia donde se nombra el remanente, que es Segunda de Reyes, donde el rey Ezequías le pide al profeta Isaías, eleva oración por el remanente que aún queda. Y aquí ya tenemos una idea, una pista de lo que es remanente. Remanente, esa palabra que también quiere decir resto, que aún queda, algo que queda de un grupo más grande. Vamos a ver cuál es la última referencia que hay en la Biblia. Este es el último texto. Sí, también aún queda aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Observa que otra vez el término remanente va vinculado con algo que queda de algo que es más grande. Y como ya he dicho, ¿qué significa remanente? Resto, residuo, reducto, lo que queda de algo de un grupo que era mayor. Y vamos a ver qué palabra se usa en el Apocalipsis en vez de remanente. Esa palabra, si te suena, en el Apocalipsis se utiliza el resto de la descendencia que queda. Vamos a ver luego el texto. Dice que Satanás va detrás del resto. Pero vamos primero a ver quién es el líder de este remanente. De este remanente se dice en Apocalipsis que siguen a Jesús donde quiera que va. O sea que este remanente siempre ha tenido como líder a Jesús, no un líder eclesiástico, no un pastor, no un profeta. No, el líder es Jesús. Observa cuál es una de las características del resto o del remanente. Se habla en Apocalipsis 12 que Satanás se fue a hacer guerra contra el resto, esa palabra resto que dice en el remanente, de la descendencia de ella, de la iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Así que en el libro del Apocalipsis, el profeta Juan, el apóstol, nos está diciendo que los que queden al final de la historia como verdadero remanente, resto, como pueblo final de Dios, una de sus características es que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a ver qué hace falta para guardar los mandamientos de Dios. Porque algunos intentan guardar humanamente los mandamientos de Dios, pero hace falta algo más si uno realmente quiere guardarlos. Y el profeta Daniel, en una oración, va a decir: tú guardas el pacto y la misericordia con los que primero te aman y luego guardan tus mandamientos. Así que antes de guardar los mandamientos de Dios, hay que amar a Dios, porque solo cuando uno tiene la motivación del amor de Dios, puede entonces guardar los mandamientos de Dios. Si uno intenta guardar los mandamientos sin el amor a Dios, lo que está haciendo es una práctica legalista. Y esto es lo que muchos protestantes están denunciando, esta práctica legalista de tratar de guardar la ley y no amar a Dios. Aunque muchos entre los protestantes dicen que ya no hay que guardar los mandamientos, pero el Apocalipsis, la palabra de Dios nos dice que sí, porque es una muestra de amor hacia Dios. Así que con esta condición en mente, ¿puedo yo considerarme parte del remanente? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, donde se habla de una característica concreta del remanente y observa que tiene que ver con la ley de Dios. Vemos en Sofonías: no hará injusticia ni dirá mentira. Está haciendo referencia al remanente. Hay un libro que leí hace tiempo atrás que encontré una cita interesante en ese sentido y hablaba de que hace falta una condición espiritual para obedecer los mandamientos de Dios. Y la cita decía así: antes de intentar guardar la ley de Dios, debemos de considerar que por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar obediencia a todos los mandamientos de Dios. Observa que dice el arrepentimiento y la fe. Yo tengo que arrepentirme de pecado para poder respetar la ley de Dios, porque si yo vivo en pecado, mi propia vida es una contradicción a la ley de Dios. Y por otra parte, tengo que tener la fe suficiente, no que yo pueda por mí mismo obedecer los mandamientos, sino la fe necesaria para creer que Cristo en mí, a través del Espíritu, puede hacer que se vuelvan a respetar los mandamientos de Dios. No es una obra mía, es una obra de Dios en mí. Entonces, la pregunta que surge ¿es el pueblo de Dios actual el remanente o una parte del mismo? En realidad, siempre hubo un remanente fiel dentro del pueblo de Dios a lo largo de la historia. A pesar de la apostasía que prevalecía, hubo quienes se mantuvieron de parte de Dios. Y la Biblia los menciona. Por ejemplo, dice el remanente de su pueblo. Eso lo menciona tanto Isaías como Zacarías. Y el remanente de Israel. Lo encontramos en 2 Crónicas, Jeremías y Ezequiel. Bien sea el remanente de su pueblo, el remanente de Israel, lo que está claro es que no todo el pueblo, ni todo Israel fue alguna vez fiel a Dios, sino que el remanente. Así será también con el último remanente de la historia. Ellos proclamarán el mensaje de los 3 ángeles en medio de la mayor apostasía de la historia. Y espero que tú seas uno de los que fueron parte del último remanente.
Y recuerda que unirse a una iglesia, a una denominación, no es formar parte del remanente. El remanente está y estará formado por los fieles que creen y viven según la voluntad de Dios. Esto quiere decir que puedes entrar a formar parte de una denominación, pero si no eres fiel a Dios, ser miembro de una denominación no te asegura tu salvación. El objetivo del cristiano no es formar parte de una iglesia, sino formar parte del remanente. E incluso el objetivo de la evangelización tampoco es llevar a alguien a una iglesia, sino llevarla a Cristo para que forme parte de un remanente. Así que teniendo esto en cuenta, recuerda siempre que el remanente a lo largo de la historia ha sido pequeño dentro de lo que se suponía que era el pueblo de Dios. Por eso el profeta Jeremías va a decir, en palabras de Jehová, yo mismo recogeré al remanente de mis abejas. Y también el profeta Abdías dijo, habrá un remanente que se salve. Toda la palabra de Dios está haciendo referencia a esta idea. Que por mucho pueblo aparentemente que haya existido, solo el remanente se salva. Como dice Romanos 9:27, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y vamos a ver algunos ejemplos cómo el remanente siempre ha sido pequeño. Vamos a hacer un repaso rápido de la historia. Observa bien. Noé y su familia fueron los únicos en salvarse del diluvio, con lo cual eran un remanente. En segundo lugar, solo 2 de los que salieron de Egipto entraron a Canaán. Otro remanente. En tiempos de los jueces, la gran mayoría del pueblo hacía lo que bien le parecía. Esto quiere decir que solo había un pequeño grupo de personas fieles. Número 4. Elías era uno de los 7.000 fieles que había en medio de Israel, que no había apostatado. Este fue también un remanente. En quinto lugar, Isaías fue de los pocos fieles en su tiempo y no dudó en denunciar el pecado, igual que lo hizo Jeremías. Y si seguimos en la historia, estos 2 profetas que anunciaron que venía Babilonia a invadir, cuando Babilonia llegó a invadir, esto provocó el exilio y Daniel y sus amigos estuvieron entre los pocos fieles. Después encontramos que solo hubo 120 personas en el aposento alto, aunque había muchos miles que decían ser pueblo de Dios en Jerusalén. En noveno lugar, solo quedaron unos pocos cuando la iglesia primitiva decidió unirse a Roma por los esfuerzos de Constantino. La inmensa mayoría se unió a Roma para formar la iglesia romana. En décimo lugar, Dios usó unos pocos para desarrollar la reforma protestante en la Edad Media. Dios usó un pequeño remanente del protestantismo para rescatar la doctrina del santuario celestial en el movimiento del siglo XIX. Y por último, Dios usará solo unos pocos, un pequeño remanente, para llevar su último mensaje al mundo entero antes de que su Hijo vuelva a buscarlos. Como has podido ver, desde el principio de la historia hasta el momento actual, Dios siempre ha tenido un remanente. Nunca ha sido la mayoría del supuesto pueblo que han defendido y han llevado la verdad hacia adelante. Así va a ocurrir también en el último tiempo en el que estamos viviendo, en el que, como suelo decir, Dios no vendrá a buscar
en su segunda venida una denominación. Dios vendrá a buscar un remanente fiel. Por eso, toda persona que tiene en su estructura mental la idea denominacional, la creencia que su denominación es la verdadera y las demás no, están atrapados en un engaño denominacional del que tienen que pedirle a Dios que les dé luz para entender que la clave del tiempo del fin para ser pueblo de Dios no es la denominación, es ser remanente fiel, que es un grupo espiritual que al final no estará organizado y que trabajará de una forma muy diferente a la forma en la que trabaja una denominación. Así que espero y deseo que Dios pueda ayudarte a entender que si quieres ser salvo al final de la historia, tienes que pensar en términos de remanente más que en términos de denominación, porque la inmensa mayoría de los cristianos en las denominaciones se perderán sin haber entendido que Dios quiere un remanente espiritual fiel, a diferencia de una denominación que en la mayoría de las ocasiones no es fiel. Dios te ayude a dar ese paso de fe para salir de la denominación y poder formar parte algún día de este remanente espiritual final. Amén.